Buenos días a todos, buenas tardes, perdón. Les damos la bienvenida a este rumbo más que hemos organizado con nuestro aliado Cable and Wireless Business. Hoy tenemos a un invitado muy especial que viene pues de todo el equipo de Cable and Wireless, y hoy vamos a hablar de varias cosas que responden mucho a la dinámica que tenemos hoy en día con respecto a todo lo que está pasando con la COVID, pero también es un tema que está vinculado con el cómo nosotros nos enfrentamos ahora a una realidad totalmente diferente que a nivel de conectividad pues nos trae nuevos retos. Nosotros hemos organizado este webinar con Cable and Wireless Business, con quienes nosotros ya desde hace cerca de 2 años tenemos una alianza comercial en rumbo que le da a nuestros asociados un precio preferencial en conectividad a Internet. Es un convenio que obviamente tiene unas condiciones pues muy, muy especiales y muy importantes para, para todos. Y pues obviamente que gracias a este convenio, pues ya tenemos varias de nuestras universidades miembro que se han beneficiado y que han podido acceder a todos los beneficios que nos trae este convenio. Y pues lo que también buscamos con nuestros eventos de Rumbo Más es que tengan cabida todos, no solo nuestras universidades miembro, no solo nuestros amigos de otras organizaciones que tratan temas muy interesantes, sino también pues que tengan cabida, obviamente, pues nuestros aliados, nuestros partners, además teniendo en cuenta y siendo muy conscientes de que nosotros no estaríamos y no podríamos ir a todas nuestras universidades con los servicios que ofrecemos si no fuera con la alianza y con el apoyo de ellos. Nosotros los valoramos mucho y por eso hoy están acá con nosotros. Y pues ahora sí le voy a dar paso a David de Cable and Wireless, quien nos estará haciendo esta gran presentación. David Cuello, él es especialista en gerencia de empresas de telecomunicaciones, tiene experiencia en desarrollos de negocios de TI, de seguridad de la información y comunicaciones, y actualmente pues se desempeña como Senior Sales Engineer en Cable and Wireless Business Colombia. David, muchas gracias por acompañarnos hoy y te doy la bienvenida y te doy el paso para que compartas todo tu conocimiento y todas tus experiencias que hoy traes para toda la comunidad de Rumbo que se conecta a este webinar. Ok, muchas gracias Juan Mauricio. Primero que todo, quiero saber si me están escuchando. ¿Me estás escuchando bien? ¿No se escucha robotizado? Sí, en principio debe escucharse bien. Yo te escucho perfecto. Ok, listo. Voy a compartir la presentación, mi pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Juan, ¿me podrías confirmar, por favor? Sí, acá ya está tu pantalla. Ok. Bueno, nuevamente muchas gracias Juan y muchas gracias a todos los que están pudiendo participar en este webinar y acompañarnos en este día. Antes de dar inicio a la sesión, como lo mencionaba Juan, mi nombre es David Cuello. Llevo más de 12 años en este mundo de la tecnología, en la industria de la tecnología, en diferentes roles, algunos locales y otros regionales. Y nada, la idea es que aprovechemos este espacio
antes de comenzar, quisiera hacer unos anuncios parroquiales o avisos parroquiales como lo hacen los sacerdotes en la misa los domingos. El primero es básicamente que esta sesión, más que una charla o una cátedra técnica a profundidad, es más un conversatorio o una serie de historias que voy a compartir con ustedes. De hecho, yo me considero más que cualquier otra cosa un contador de historias. Entonces, en esta sesión voy a contarle algunas historias de la vida real, historias cortas que están enfocadas evidentemente con el mundo de las tecnologías y en específico con este gran concepto como es el Internet de las cosas, que hoy en día está creciendo de manera impresionante. El otro aviso parroquial es que básicamente siendo las 5:42 de hoy jueves, podríamos decir coloquialmente un jueves que ya tiene más de viernes que de jueves, entonces voy a tratar de ser lo más relajado y hacer de esta sesión lo más simple para que se puedan quedar algunas ideas. Fin de los avisos parroquiales, entonces voy a pasar a contarles un poco de la agenda. El primer punto de la agenda es qué es IoT o Internet de las Cosas, una pequeña definición y también una arquitectura muy simple de muy alto nivel para que se pueda comprender de una manera más sencilla el concepto. El segundo punto es básicamente si es una opción IoT o es una necesidad que nos va a permitir sobrellevar estos tiempos. La realidad es que estamos en una situación crítica a nivel mundial. La idea es que veamos si definitivamente estos avances en la tecnología pueden apoyarnos en no simplemente sobrevivir como diferentes miembros de las diferentes industrias que existen, sino por el contrario sacarle provecho e incluso crecer. El tercer punto es si definitivamente estas tecnologías son buenas, qué tan seguras son. Aquí vamos a hacer unas pequeñas reflexiones con respecto a cuáles son las posturas adecuadas para que esta tecnología, que sin duda alguna va a ser un facilitador y habilitador en las diferentes industrias, se maneje de una forma correcta. El punto 4, efectivamente, son situaciones reales, ejemplos de cómo se está utilizando hoy en día el Internet de las Cosas. Y por último, es simplemente una pregunta acompañada de un video bastante interesante y corto, pero muy interesante, de qué se viene en el futuro. Muchas veces, todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, o la gran mayoría, se derivaron de una idea, de un imaginario, de ciencia ficción. Y por eso le doy paso a la sesión con esta frase que es muy interesante. Cuando la ciencia ficción se vuelve ciencia, o cuando esas ideas, por más descabelladas en algún momento de la vida, se volvieron realidad, pasaron a ser ciencia. Y aquí hay un ejemplo. En 1962 se estrenó una serie muy conocida a nivel mundial. En la traducción en español fue Los Supersónicos, el nombre en inglés fue The Jetsons, donde sencillamente William Hanna y Joseph Barbera, los creadores de este cómic o de estos dibujos animados, seguramente en ese entonces era simplemente eso, ciencia ficción, una idea descabellada, pero que hoy en día, en esta crisis por la que estamos pasando y en esta cuarentena obligatoria, es supremamente real. Teletrabajo, clases en línea, telemedicina, videollamadas. De hecho, si Nostradamus estuviera vivo, seguramente se estuviera revolcando de la envidia, porque nunca se imaginó que Hanna y Barbera fueran tan finos y tan exactos en una predicción.
en pleno siglo XXI, con más de 40 años de haber creado este dibujo. Otro ejemplo, aún más viejo, este sí no lo viví yo en carne propia, es el famoso Dick Tracy. Comenzó en 1931 como un cómic. Recuerdo que en los 90 sí hicieron una película de esas famosas live motion, es decir, en personas, que fue regular, algo vi de eso, pero el punto es que en 1931, ¿quién se imaginaría que 70 años después, 80 años después, las comunicaciones que estaban visualizando en el 31, de poder realizar una conversación, una llamada a través de un dispositivo en la muñeca, como es un reloj de pulsera, se volviera realidad, como lo vemos hoy? Hoy ya tenemos diferentes sabores. De hecho, Apple se inspiró en el reloj de Dick Tracy para poder hacer su Apple Watch. Ahora, ¿qué es IoT o Internet de las Cosas? Internet de las Cosas es un sistema interrelacionado de dispositivos informáticos, mecánicos, máquinas digitales, animales o personas con un único código de identificación y la habilidad para transferir datos sobre una red en lo posible sin requerir interacción entre humanos, es decir, interacción humano-humano o humano-máquina. En otras palabras, o en unas palabras más sencillas, IoT no es más que un sistema interrelacionado de cosas, siendo las cosas diferentes tipos de dispositivos, sensores, computadores, smartphones, relojes digitales como el Apple Watch, por poner un ejemplo, que tienen la capacidad de transmitir datos, de comunicarse sin asistencia humana. Eso es, a grandes rasgos y de una manera simple, Internet de las Cosas. Hay una arquitectura base para las aplicaciones de IoT. Esas capas son la capa 1, o la capa más básica, es la cosa, es decir, del concepto de Internet de las Cosas, la capa 1 es ese dispositivo, ese sensor, esa máquina que va a recibir y enviar información. La segunda capa es la conectividad, es decir, bajo qué lenguaje se van a comunicar los diferentes dispositivos IoT, bien sea Wi-Fi, bien sea Bluetooth, infrarrojo o protocolos de más bajo nivel como un Zigbee, entre otros. La capa 3, y esta capa es muy importante porque es la que se encarga de normalizar. ¿Qué es normalizar? Estandarizar. Hagan de cuenta que estos dispositivos hablan un idioma específico. Sucede que unos hablan inglés, otros español, otros arameos, otros chino simplificado. Se necesita entonces un traductor universal que entienda esos diferentes idiomas para ponerlo en un único idioma universal. Eso es la normalización, de una manera simple. Entonces, en esa capa, adicional a la normalización, también es donde juega un papel muy importante y es la seguridad. Sin una buena posición o postura de seguridad, se va a generar una brecha muy grande o una vulnerabilidad que se puede volver en un dolor de cabeza. Estas tres primeras capas se podrían decir que son las capas del lado usuario, es decir, la lavadora, el smartphone, el reloj digital, la lámpara que se controla desde el celular, es decir, todos los elementos que puede tener un usuario. Y de las capas 4 a las 6, ese componente, en esas capas están los componentes de analítica, de inteligencia, de procesamiento, que al final se van a volver en el entregable, que es la capa 7. Por ejemplo, ¿cuál sería el entregable? La aplicación que se instala en el celular o en el PC para controlar la lavadora y para escoger de forma remota, a través de internet, el ciclo de lavado que se quiere tener, por solo citar un ejemplo.
Entonces, las capas 4 y 6 podríamos decir que están en el lado nube, en el lado infraestructura, en el lado service provider. Que al final Yuri les va a contar un poquito de cómo todas estas historias o estos cuentos que yo estoy narrando se pueden materializar a través de las soluciones que ofrece CIW. Listo. Ahora, para responder la pregunta de, oiga, IoT, ya sé que es IoT, ya sé que es Internet de las Cosas. En realidad esto sí me puede sacar del atolladero en el que me encuentro como compañía. Es decir, sí puedo superar la crisis y con toda franqueza, en estos momentos, en esta época de incertidumbre, se habla mucho de ¿qué? De una reinvención. Se habla también de una transformación digital. La transformación digital es una vía para poder no solo sobrevivir a esta crisis, sino sacarle provecho, crecer como industria. Y dentro de ese gran concepto de transformación digital, una pieza clave es el Internet de las Cosas. Y aquí voy a simplemente citar dos aspectos que facilitan o clarifican cómo el Internet de las Cosas puede contribuir a superar esta situación. La primera, a través de la optimización de procesos, que a su vez, al optimizar procesos, se obtiene reducción de costos y al reducir costos se obtiene una maximización de la utilidad. Entonces, ese es un aspecto positivo. Y no puedo dejar de hablar de la salud, dado que con esta crisis, con esta pandemia, las entidades sanitarias han sacado provecho con IoT para sobrellevar y superar, digamos, el tratamiento de pacientes. La primera situación o el primer aspecto, la optimización de los procesos. Para hablar de optimización de los procesos, yo tengo que hacer un viaje en el tiempo y hablar de la revolución industrial. La primera revolución industrial que se dio por allá por 1700, digamos que 1784. Esa primera revolución industrial tuvo un aspecto que apalancó el crecimiento o el nacimiento de las industrias. ¿Gracias a qué? A la introducción de la mecanización o mecanismos como por ejemplo poleas y demás descubrimientos o maravillas de la ingeniería, pero potencializadas con una fuente de energía, que la fuente de energía en ese entonces eran las máquinas de vapor. Es decir, el vapor era el que impulsaba la industria. Luego, en 1870, esa revolución industrial o industria 1.0 tuvo una gran mejoría. Esa gran mejoría se basó en tres componentes fundamentales. Uno, la introducción de la producción en masa, las líneas de ensamblaje. Y todo esto se logró con la introducción de la ingeniería eléctrica. Es decir, se pasó de las máquinas de vapor a la energía eléctrica. Si bien es cierto que se introdujo la producción en masa, seguía siendo, digamos, un rol importante del ser humano, porque esas líneas de producción lo que tenían era muchas personas haciendo ciertas actividades. De hecho, aquí en esta industria 2.0 fácilmente tiene cabida el señor Henry Ford con su línea de producción de automóviles. Luego hay un salto muy grande y ese salto es el que de cierta manera nos está indicando cómo va a ser el desempeño hoy. Y esa es la industria 3.0 o la tercera revolución industrial. Y aquí el principal protagonista es un señor que se llama transistor.
El transistor fue quien le dio el origen a la electrónica, a los primeros computadores en un tamaño razonable y dio paso a la automatización. Es decir, con la automatización pasamos de tener un sinnúmero de empleados en una línea de producción a tener máquinas. Los primeros robots, brazos robots, ya podrían estar en esta época. Hasta llegar hoy a la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial tiene un protagonista que es el principal eje de esta sesión de hoy, y es el Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque el Internet de las cosas, más allá de tener información, el quid del asunto es ese potencial de analizar la data, la información, de interpretarla a través de mecanismos de inteligencia artificial, hasta llegar al punto de que esos brazos robots siguen siendo utilizados en una línea de producción, en una cadena de suministros, pero con un componente de inteligencia. Y en cada una de las estaciones de la línea de producción vamos a introducir componentes de IoT, de tal manera que el proceso se vuelve lo más eficiente posible, porque tiene un componente de predicción, un componente predictivo a raíz de toda esa información que estamos analizando. Incluso se habla de que los sistemas electrónicos que están inmersos en la industria van a predecir cuándo se van a dañar, de tal manera que notifiquen oportunamente para que se hagan los mantenimientos correspondientes y en ningún momento se detenga esa producción. Aquí va otra situación y voy a introducir mi primera historia para hablar de los beneficios en la salud al utilizar IoT. Y la historia es la siguiente. La historia es reciente, es de 2020, de marzo de 2020. Y sucede que España, como todos sabemos, fue, esperemos que quede en el pasado, uno de los países que más sufrió con la COVID-19. Digo esperemos que quede en el pasado porque existe una posibilidad que pueda haber un segundo brote. Dios quiera y no se dé, pero es una posible realidad. Entonces, ante el pico más alto de la curva que tuvieron los españoles, pasó algo que era previsible, y es que los hospitales se saturaron. Es decir, español implementó hospitales de campaña, es decir, hospitales un segundo, ¿alguien me podría decir si me están escuchando, si se está escuchando entrecortado? Te perdimos por unos segunditos, pero ya volviste completamente, David. Ok, listo. Bueno, voy a repetirles. Entonces, lo que les estaba contando es que básicamente España se quedó sin cama para tanta gente en los hospitales, tomaron la decisión de establecer hospitales de campaña. El reto con los hospitales de campaña era poder entregar a tiempo la mayor cantidad de camas para que los pacientes no se murieran en las calles. Entonces, dentro de esa implementación, esa gran lucha contra el tiempo, se necesitan diferentes tipos de cosas, no solamente elementos de salud, sino elementos de tecnología, como sistemas de comunicación. Entonces, implementar fibras o switches o una comunicación tradicional tardaba mucho tiempo. Entonces, una compañía llamada Seimi diseñó un botón IoT de bajo costo. Ese botón permitía la comunicación entre pacientes y el cuerpo médico. ¿Y por qué
funcionó de una manera satisfactoria, porque ese botón hecho por Seimi se comunicaba a través de una red gratuita que existe en toda España, que la construyó Sigfox. Y esa red gratuita y pública es para dispositivos de IoT. Entonces, primero, lo positivo de toda esta situación, pudieron suministrar comunicación entre enfermo o paciente y cuerpo médico a un bajo costo y a una velocidad de implementación muy rápida, porque prácticamente era poner el botoncito, alimentarlo y ya estaba toda la red de comunicaciones. Entonces, esa es la primera historia positiva sobre el manejo de esta pandemia a través de la tecnología específica de IoT. Ahora, ya hemos mencionado cosas buenas. Las cosas buenas de IoT: optimización de procesos más eficientes que hacen que al final las compañías ahorren plata y tengan mayor utilidad. A nivel de salud, ha sido un aliado estratégico y fundamental para combatir la pandemia. Pero, como pasa con los árboles que más frutos dan, son a los que más le tiran piedra. Porque uno no le tira piedra a un árbol que no tiene frutos. Entonces, lo mismo pasa con este tipo de tecnologías. El auge es tanto que desde el punto de vista de la seguridad informática o la ciberseguridad, hay un primer reto, y es: a medida que el número de dispositivos conectados incrementa y más información es compartida entre dispositivos, el potencial y la probabilidad que un hacker pueda robar información se incrementa. Eso es un hecho. Otro reto es que a medida que más compañías adopten este tipo de tecnologías, que se resume en empresas con numerosos dispositivos IoT, van a necesitar recolectar y administrar millones de datos, lo que representa un reto importante. ¿Por qué un reto? Primero, porque cada dispositivo va a estar generando información, casi que en tiempo real. Si esa información no la almacenamos, no la tratamos, no la manipulamos, no estamos sacándole el máximo provecho a este tipo de tecnologías. Y por último, el otro reto es que hoy no existe un estándar internacional de compatibilidad para IoT. Es difícil que los dispositivos de diferentes fabricantes se comuniquen entre sí. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que los dispositivos IoT que a lo mejor desarrolla Philips no son compatibles con los que desarrolla Apple y tampoco son compatibles con los que desarrolla Google. Entonces, esto limita de cierta forma la mayor adopción de este tipo de soluciones. ¿Qué va a pasar? Sencillamente, en el corto plazo se tienen que establecer estándares. Estándares como, por ejemplo, ocurrió en su momento con Wi-Fi, que se creó un estándar y un protocolo que se llama IEEE 802.11 con un montón de letricas, A, B, C, ya va por el X, A. Entonces, lo que va a pasar es que en muy corto plazo también se va a estandarizar para que todos los dispositivos hablen el mismo idioma. De hecho, ya hay una iniciativa que se llama Zigbee Alliance, pero a hoy algunos fabricantes son los que pertenecen. Probablemente, si no es ese Zigbee Alliance la que tenga mayor acogida, seguramente en muy corto plazo habrá otro. Pero es un reto que se tiene que superar. Y aquí les voy a contar otra historia. Esta historia también es de la vida real. Esta historia no la podría clasificar ni con un final feliz ni con un final trágico. Digamos que es un final normalito. ¿Y de qué se trata la historia? Sucede que en China hay una compañía que se llama Orvivo. Orvivo, que ofrecía una plataforma en nube para gestionar dispositivos IoT.
Y ellos promocionaban su plataforma como la más segura del mundo y sus alrededores, y que era infalible y era muy confiable. ¿Qué pasó? Que un grupo de hackers, de hecho hay diferentes tipos de hackers. Hay hackers buenos, que son los famosos hackers éticos. Hay hackers malos, que son los que se roban todo. Y hay unos hackers intermedios que se llaman hacktivists. Como quien dice, de forma folclórica yo los llamaría como los hackers que les gustan las protestas, los hackers sindicalistas. Que estos señores no roban, pero sí explotan vulnerabilidades y en ocasiones las utilizan para una protesta específica. Si algo no les molesta, si algo les molesta, hackean la página del gobierno de Nueva Zelanda y publican unos payasitos en modalidad de protesta. Los hackers buenos son los que trabajan en las compañías de ciberseguridad o los contrata la CIA y el FBI. Estos hackers, los que descubrieron la vulnerabilidad que tenía esta compañía, eran unos activistas. O sea, ellos no hicieron la maldad. Es decir, ellos expusieron la vulnerabilidad. ¿Y en qué consistía la vulnerabilidad? Que esa página que decía que era súper segura, que era lo mejor del mundo y sus alrededores, era una gran mentira porque tenía una vulnerabilidad a nivel de servidores de bases de datos. Esa vulnerabilidad es que las contraseñas eran muy fáciles de descifrar. Por lo tanto, al explotar esa vulnerabilidad, se podían exponer los 2 millones de registros de clientes que existían. Y la información en esos 2 billones de registros que existían estaba enfocada en direcciones de correo, contraseñas, códigos de reseteo de la cuenta, información de posición geográfica precisa, nombres de usuarios, nombres de los familiares, el tipo de dispositivos. Es decir, esta información en manos de un hacker malo o de un ingeniero social es un manjar. No se imaginan todo lo que puede hacer. Simplemente para citar un ejemplo, dentro de los clientes que tiene o probablemente que tenía Orbio, estaban muchos hoteles en China. ¿Ustedes se imaginan que esos hoteles controlaran las guardas de cada una de las habitaciones de los huéspedes? Al descubrir esa información, sencillamente pueden abrir y llórenlo. Es decir, puede pasar cualquier cosa. Solo por poner un ejemplo, porque no quiero volverme más dramático. Entonces, es uno de los retos importantes a los que se enfrenta IoT. Es decir, que se debe adoptar una política de seguridad correcta, una política de seguridad que vaya acompañada desde la protección de los dos lados que yo les mencionaba. Es decir, protección desde el lado de usuario, es decir, seguridad en los dispositivos específicos, los sensores, los iWatch, las lavadoras de IoT, las neveras de IoT, etcétera, y también desde la nube, porque el caso de Orbivo era la información que controlaba los dispositivos, era la nube que era insegura. Entonces, esa es una primera reflexión. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, que es la empleabilidad de IoT, quería hacer una reflexión. Estos slides, estos dibujos que yo estoy mostrando son extraídos de una película que se llama WALL-E, que se estrenó en el 2008, que la hizo Disney. En resumen, la película trataba de ese robotcito que es WALL-E, que la Tierra estaba destruida por tanta contaminación y despilfarro de recursos, y él estaba como en un basurero, y en el basurero conoció una robot mujer. Eso no existe, pero para el ejemplo digamos que sí, él se enamora de esa robot blanquita, bonita, y al final de la película aparecen estas imágenes, en el reencuentro de WALL-E con su robotina. Lo que me impactó
de estas imágenes fueron dos cosas puntualmente. Una es que absolutamente todo en ese universo paralelo era controlado desde esa pantalla. Eso fue lo primero que me impactó. Siempre me ha gustado la tecnología. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer con IoT. Para allá vamos. Es decir, la posibilidad de tener mucho control de muchas cosas desde una consola. Eso me impactó. Y lo segundo que me impactó es que estos señores todos estaban gorditos. Gorditos por no decir obesos. Entonces, mi reflexión es con respecto a los avances tecnológicos es el siguiente. La tecnología, sin lugar a dudas, llegó para quedarse en nuestras vidas. La vamos a utilizar en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, en las empresas donde trabajamos, en la industria. Pero el mensaje y la reflexión es que la tecnología bien utilizada es un facilitador, es un habilitador, incluso nos mejora la calidad de vida. Sin embargo, debemos ser conscientes que tenemos que poner límites. Límites es que debemos sacar provecho de la tecnología, pero no volvernos 100% dependientes de ella, porque si no, lo mínimo o lo menos que va a pasar es estas imágenes que a mí me impactaron en 2008, donde lo menos malo que puede pasar es que uno por depender tanto de la tecnología descuida muchas cosas y puede llegar a tener enfermedades crónicas que le van a quitar la calidad de vida e incluso la vida. Entonces, al final mi reflexión y mi mensaje es aprovechemos, saquemos el provecho de las tecnologías, pero no seamos 100% dependientes de ellas. Ahora sí, la empleabilidad de IoT. Y aquí les voy a contar tres pequeñas historias. La primera historia es de una compañía norteamericana llamada AliveCore. AliveCore diseñó una aplicación basada en tecnología IoT que consiste en volver un smartphone, sea un iPhone o cualquier dispositivo con Android, en un electrocardiógrafo. Es decir, el aparato que utilizan los cardiólogos para sacar electrocardiogramas y ver cómo está nuestro ritmo cardíaco. Ese aparatico no solo se queda ahí. Ese aparatico, su promesa de valor es que en 30 segundos detienen la capacidad de detectar anomalías cardíacas, como bradicardias, taquicardias. Ese dispositivo está disponible para el público en general, cuesta $89. De hecho, cuando traje la imagen de la página, tenían un descuento, porque al parecer el valor es de $99. Y no solo se queda ahí la historia. Este aparatico es aprobado por la FDA, es decir, la Agencia de Alimentos y de Medicamentos de los Estados Unidos. Es avalada por esa entidad. Hagan de cuenta que es como si el INVIMA nos diera una aprobación para algún dispositivo de libre venta para el diagnóstico de ciertas enfermedades. Entonces, detrás de esa historia hay algo de fondo. Y probablemente, como nosotros estamos viendo a los profesionales de la salud, va a cambiar. ¿Por qué? Por la intervención de todos estos avances tecnológicos. Seguramente lo que a hoy hace un cardiólogo, probablemente en esta cuarta revolución industrial apalancado por IoT, muchas cosas que ellos acostumbraban a hacer no las van a seguir haciendo. Otro ejemplo, otra historia. Una compañía llamada Proteus Digital Health. Esta compañía se inventó un dispositivo IoT, un sensor digerible. Ojo, digerible, no masticable, porque si lo mastican se daña. Y si lo chupan, no, nunca se va a deshacer, se lo tienen que tragar. Entonces, el objetivo de ese dispositivo, que se llama The Pill o la píldora, no es más que una invitación a que los pacientes crónicos
lo tomen junto con sus medicamentos y este señor, este sensor, cuando tiene contacto con los jugos gástricos, emite una información, emite una señal. Esa señal la van a poder ver en una aplicación 5 personas, el paciente y 4 más que el paciente desee. Una de esas el médico. Y el objetivo de esto es hacerle seguimiento para determinar si los pacientes están tomando los medicamentos a la hora que es y también para evaluar qué tan efectivo es determinado medicamento. Esto también está aprobado por el INVIMA de los Estados Unidos y el INVIMA de Europa, es decir, la FDA y la CE en Europa, donde sencillamente el objetivo es que se puedan evaluar, como les mencionaba, la eficiencia de ciertos tratamientos para pacientes crónicos, por ejemplo, un paciente con diabetes, un paciente con alguna enfermedad de inmunosuficiencia o cualquier otra enfermedad crónica que necesite estar constantemente tomando medicamentos. Y la tercera historia corta es de una compañía que se llama EarlySense. EarlySense, como su nombre lo dice, desarrollan sensores IoT. Pero a su vez, para que sea IoT, no simplemente como los veíamos al inicio, se necesita de sensores, sino se necesita de todo un ecosistema. Estos señores tienen el ecosistema. Y el ecosistema es sencillamente sensores que dice que son libres de contacto para monitorear signos vitales de los pacientes. Saturación de oxígeno, ritmo cardíaco, presión arterial, temperatura, entre otros. Estos sensores adquieren, digamos, esos valores, es decir, todas esas variables, la envían a una consola central y esa consola central se encarga de analizarla, se encarga de procesarla, con el fin de que si detecta una anomalía, pueda notificar oportunamente al cuerpo médico a través de su smartphone o de su tablet para que pueda asistir al paciente. El objetivo fundamental de esta solución es reducir el porcentaje de códigos azules en los hospitales de los Estados Unidos. Para los que no saben qué es un código azul es el protocolo diseñado por los médicos cuando un paciente tiene paro cardiorrespiratorio. En otras palabras, cuando el paciente está más allá que acá, quien está monitoreando al paciente lanza esa alarma, ese código azul, e inmediatamente llega todo un equipo, es decir, médicos, intensivistas, enfermeros, desfibriladores, oxígeno y todos los elementos para poder reanimar al paciente. Entonces, este es otro ejemplo de cómo IoT en la salud está contribuyendo a que a lo mejor un paciente no se muera porque con la muestra constante de sus signos vitales y la inteligencia de IoT puede predecir o adelantarse a un eventual código azul, de tal manera que pueda atender oportunamente al paciente sin que entre en ese paro cardiorrespiratorio. Y por último, antes de darle paso a Yuri, es lo que les mencionaba, el futuro. El slide introductorio hablaba de Dick Tracy, de los supersónicos. Al final eran ideas, era producto de la imaginación, ciencia ficción. Muchos avances, como les decía, partieron de eso, de la imaginación. Esta compañía, de la cual les voy a presentar el video, que es muy corto, dura apenas 1 minuto, se llama Mojo Vision. Yo conocí esta compañía y aquí voy a hacer una publicidad política pagada. Y es que yo conocí esta compañía Mojo Vision porque uno de los inversionistas de esta compañía es Liberty Global. Liberty Global es el papá
de Liberty Latinoamérica, mi empleador. Entonces, por eso di con ellos. Pero me pareció muy interesante porque ellos están trabajando en qué? En un lente de contacto que, que va a ser IoT y también va a tener realidad aumentada, de tal forma que va a permitir, o a futuro lo que se busca, ya está en desarrollo, es a nivel médico que pueda ayudar a las personas con discapacidad visual. A corto plazo, a su vez, que pueda suministrar información de interés. Es decir, que en el ojo uno pueda ver información del tiempo, una dirección que requiera o incluso el nombre de la canción del playlist que está escuchando en el celular. Y a mediano y largo plazo, lo que buscan es que con IoT y la introducción de sensores o nanosensores, se pueda incluso predecir o diagnosticar enfermedades oculares. Entonces, esta compañía se las presento y les voy a mostrar este videito. ¿El video tiene audio? No, realmente es las lecturas. Como no podíamos transmitir el audio, entonces por eso era básicamente que tuviera texto. Básicamente ese era el video. Muchas gracias por su tiempo. Entiendo que hay una sesión de preguntas. Si tienen alguna duda, por supuesto, aquí estamos para resolverla. David, muchísimas gracias por tu presentación. Nos ha encantado y creo que ha sido muy claro y muy bueno el cómo logras aterrizar este lenguaje de IoT para, pues, para todo el público y pues eso ha sido muy, muy bueno. No sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto que nos quieran escribir vía chat o quieran levantar la manito en su opción de pantalla para que le hagamos a nuestro experto. O también podríamos revisar, no sé, con el equipo de comunicaciones de Rumbo, con Paulo o con María Clara, no sé si tengamos de pronto alguna pregunta. Por ahora, yo, mientras revisamos esto, hay una de las preguntas que muchas veces la gente se hace sobre el tema de Internet de las Cosas o IoT es, hace 10 años se pensaba, ¿cuándo tendremos eso? Hoy en día sabemos que ya está ahí, pero aún la penetración no es tan alta. Entonces, ¿cuándo se cree o cuándo deberíamos tener todo conectado en casa? ¿Cuándo el Internet de las Cosas debería ser una realidad totalmente masificada y no de nicho como es hoy en día? David. Hola, hola. Qué pena, no, por unos minutos se cortó, entonces no pude escucharte. Ah, ok. Perfecto. No, te preguntaba, ya tenemos igual ya dos más preguntas en el chat, pero te preguntaba que, claro, cuando hablamos de Internet de las Cosas, hace 5 años o 10 años parecía como algo muy lejano. Hoy en día es algo que ya está masificándose, pero en países como América, o en América Latina como Colombia, pues aún sigue siendo muy de nicho. Entonces te preguntaba en cómo están evolucionando todas las cosas y toda la tecnología, ¿cuándo vamos a tener una verdadera masificación del IoT? Ok, esa es una muy buena pregunta, Juan, y básicamente eso que tú mencionas es muy cierto que en ocasiones las tecnologías a países como Colombia llegan, digamos, desfasadas en el tiempo o con algo de retraso, pero
específicamente de IoT, pienso que no es así. Voy a poner ejemplos concretos de soluciones de IoT que ya las tenemos aquí en Colombia. Lo que sí yo creo que puede tardar un poquito, más que en otros países, es sacarle provecho a nivel de industria, en eso que yo les mencionaba de la optimización eficiente de los procesos gracias a IoT. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de usuario final, ya hoy en día sin darnos cuenta estamos conviviendo con IoT. Como por ejemplo, hay lavadoras que ya tienen IoT. De hecho, la lavadora que yo tengo, yo la puedo controlar desde mi celular. ¿Qué significa eso? Que ya eso es IoT. Ella me está diciendo cuánta energía está consumiendo y que yo le pueda programar el ciclo de lavado específico. Los televisores que conseguimos en el mercado también tienen IoT. Ya ellos, por ejemplo, por mensajes de voz, tú les puedes sencillamente dar instrucciones. Seguramente a medida que se puede estandarizar un mismo protocolo de comunicación, va a poder adoptarse más rápidamente en todos los países. De la mano a que la tecnología no es hecha en Colombia, tenemos una moneda y una tasa cambiaria muy volátil, que en épocas de Ajá. crisis se incrementa, eso también puede hacer que de cierta forma el proceso se ralentice. Y por último, de hecho, de la mano de lo que te decía que desde el punto de vista de usuario, sí ya estamos conviviendo con eso. Recuerdo que la última vez que fui a un home center, que fue tal vez hace como 3 meses, en febrero tal vez, yo veía que ya Home Center tiene una sección que es de IoT, donde tú consigues conectores inteligentes, que de tal manera que si a ti se te olvidó, por ejemplo, apagar los dispositivos que estaban en esa extensión, ese conector inteligente, tú lo puedes hacer desde el celular. Y todo ese tipo de cosas ya las tenemos cerca, que seguramente insisto, por la tasa cambiaria, porque la tecnología no es desarrollada en casa, los costos no Ajá. son tan accesibles que hagan que podamos adoptarla más rápidamente. Claro. Bueno, tenemos varias preguntas en el chat que Ok, nos han hecho. Comenzamos y también alguien ya levantó la manito, entonces vamos primero al chat y después damos el paso a los que levantaron la mano. La pregunta nos la hace Paula Camila Rodríguez y ella nos pregunta, ¿cómo hacer para implementar todas las tecnologías de IoT en pymes? ¿Cuál es el mejor camino? ok, esa es una muy buena pregunta. Yo pensaría que una vía fácil para adoptar IoT en las pymes puede ser desde el lado de esa inteligencia de negocio, es decir, desde el lado de cómo capturar la información y procesarla de tal forma que esa información se pueda sacar provecho. Y cuando digo sacar provecho, es que esa información se materialice y se plasme en una oferta de valor real para los clientes a través de nuevos productos. Siendo más concreto, una pyme, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Una pyme podría hacer campañas, no sé, por ejemplo, campañas publicitarias o recolectar información de sus clientes y a partir de esa información de sus clientes hacerle esa inteligencia, esa analítica que determine a lo mejor que con la información suministrada por los clientes que anteriormente no la estamos teniendo muy en cuenta, nos pueda dar un mapa de ruta de cuáles son las necesidades actuales de los clientes y de esa manera poder generar soluciones a la medida. Muy bien, le vamos a dar la palabra a Víctor Farfán, quien levantó la manito, y ya continuamos con las preguntas del chat, que tenemos como 3 o 4 preguntas más. Ok, Víctor, perfecto. adelante con tu pregunta.
Hay que activar el micrófono. Ya. Víctor. Creo que Víctor no logra. Ah, ya. Ahí ¿Aló, y me estás, Víctor. escuchan? Adelante con tu pregunta. Ah, bueno. Sí, señor, eso se Bueno, escucha buenas noches. claro y Me fuerte. gustaría, me gustaría saber el pensamiento de la persona qué ocurriría en términos de pérdida de puestos de trabajo al tener mucha mayor automatización en las actividades productivas al implementar la OIT. Ok. Esa me parece, primero que todo, muchas gracias, Víctor, por la pregunta, me parece muy interesante. Para dar respuesta a la pregunta, voy a evocarme a una situación del pasado. ¿Por qué? Porque sucede que esa pregunta es recurrente en el tiempo cada vez que la tecnología va evolucionando. Y voy a citar un ejemplo del pasado. Cuando comenzaron las soluciones de nube o las soluciones de tercerización de TI, ¿cuál era el principal reto que enfrentaban los proveedores de esos servicios con respecto a los clientes o a los clientes potenciales? Y el temor o uno de los retos o de los obstáculos era que las personas a cargo de la tecnología que estaban acostumbradas a ver los bombillitos de los servidores y de los dispositivos prendidos, así no estuvieran interactuando todo el día con ellos, es que lo veían como una amenaza. Decían, oiga, si yo entrego mis servidores, ya yo no voy a ser funcional y sencillamente pueden prescindir de mí. La realidad es que ese es un temor eh, no necesariamente real. Y siendo completamente franco, mi posición es la siguiente. Con la tecnología, sin lugar a dudas, algunos roles van a dejar de existir, pero que dejen de existir no necesariamente significa que esa persona que lo estaba ejecutando quede sin trabajo, porque muchas veces ciertos roles o la tendencia es que algunos roles operativos desaparezcan, pero cuando ese rol desaparece, es decir, esa carga operativa que tenía esa persona, ya no la tiene y en lugar de tenerla va a ser asignado a otro tipo de funciones que generen más valor a la compañía. Entonces, en resumen, más que una pérdida del empleo a raíz de la tecnología, lo que va a pasar es que el empleo se va a ir adaptando, se va a ir transformando de la mano de la tecnología, de tal manera que haya, digamos, como cabida tanto de las nuevas tecnologías como de la cantidad de empleos existentes. Muy bien. Hola. Gracias, David. Hay otra pregunta que nos hace en el chat y esta nos la hace Álvaro Villa y nos pregunta sobre en qué clase de lenguaje están escritos los programas que se utilizan en IoT. ¿Aló, me Depende, escuchan? mejor dicho, ¿Escuchaste, David? depende de qué capa. Aló, hola, hola. Hola, sí, sí, sí. ¿Me escuchan? ¿Y a mí me escuchan? Sí, 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 continúa. Hola, Sí, hola, perfecto. hola. Ah, ok. Depende, depende, Te escuchamos. depende, Perfecto. depende del tipo dentro de esa pirámide. Hola, ¿sí me están escuchando? Hola, Ajá, sí, continúa. Sí, David, te escuchamos hola, perfecto, te hola. escuchamos. Ah, bueno. Básicamente, el tipo de lenguaje va a estar asociado a dentro de esa arquitectura de IoT que yo les mencioné, donde estemos situados. Por ejemplo, en el hardware o en el dispositivo IoT, el lenguaje varía dependiendo, OIT. dependiendo del fabricante. Y eso era lo que yo les decía al principio, que dependiendo del tipo de tecnología se utilizan diferentes
protocolos de comunicación o diferentes arquitecturas. Es decir, no hay un único lenguaje. Pero desde el lado nube, ya ahí se están madurando de una manera un poco más rápida. Y podríamos hablar, digamos, de diferentes lenguajes, pero uno que se está usando mucho para el tema de inteligencia artificial y de IoT es Python. Entonces, desde el lado nube, Python se está utilizando mucho en estas soluciones de IoT, en términos de lenguajes de programación. No significa que lenguajes tradicionales de programación, como un Java, JavaScript, pierdan vigencia, pero específicamente para analítica y para inteligencia de negocio está cogiendo mucha fuerza Python. Ok, muchas gracias, David. Le vamos a dar la palabra a José González, quien levantó la manito. Adelante, José, activa Ok. el micrófono, por favor, para hacer la pregunta. Aló, sí, buenas noches. José, lo estamos De acá, de Panamá, muy buena la presentación. Buenas noches. Muy buena la presentación. Sí, en base a lo Muchas visto, gracias. esta solución a veces es un reto. Un ejemplo, el canal de Panamá un tiempo lo estuvo viendo, pero al final nunca tuvo un consultor o alguien que le pudiera apoyar cómo implementarlo. Pero, ¿qué experiencia han tenido ustedes ahí en Colombia sobre esta solución? ¿Tienen ya alguien en gobierno ya implementado o también está en evaluación? Sería bueno también, caso de éxito a nivel Ok, no sé, vi que mostraste salud, pero hay otras áreas que no sé, la parte sí, logística, cómo funcionaría. de acuerdo. Bueno, yo les voy a hablar de específicamente un ejemplo puntual de IoT en Colombia. De hecho, las historias que yo contaba eran más lo que está pasando fuera de Colombia porque se entiende que en los países desarrollados la adopción es más rápida. No significa que aquí en Colombia no lo estén usando. Un ejemplo concreto que surgió en Colombia a raíz de precisamente del tema de COVID, de la COVID-19, es que, por ejemplo, en el sistema de transporte masivo, aquí en Bogotá, Colombia, están utilizando tecnología IoT. ¿Para qué puntualmente? Son cámaras que esas cámaras tienen infrarrojos, de tal forma que la cámara va sensando en tiempo real la temperatura de los pasajeros que se van a montar al sistema de transporte masivo, el Transmilenio. Y de esa manera puede generar alarmas en tiempo real de aquellas personas que tengan una temperatura que ya se considera de estado crítico. Es decir, que supere, si mal no estoy, los 38.5 grados centígrados de temperatura. Ese es un ejemplo que yo conozco, que entiendo es un caso de éxito aquí en Colombia. La plataforma que corre esos sistemas de información no está hospedada en 6W. Yo dije 35, decía, si mal no estoy, es 38.5. Sí, La 38.5. temperatura. Así es. Bueno, ya se nos agota el tiempo y tenemos que darle el paso también a Yuri para que nos sobre todo el tema de Cable and Wireless y el portafolio que ustedes tienen, que de hecho es una pregunta que también tenemos en el chat que nos hace José Useche, pero antes vamos con una última pregunta y nos la hace José Useche también y dice, buenas noches. Según la ANDI, se espera que en Colombia se tenga un alto porcentaje interconectado, ya que en Colombia, según estudios previos, están por debajo del 10% en soluciones de empresas colombianas, ya que falta culturizar el tema. Bueno, es más un comentario. Saludos y Sí, para el 2022 es el estimado según los estudios donde se aumente la implementación. Es un dato que nos comparte José Useche. Y sí. Javier Arturo Jiménez nos dice, comentaba David que faltan protocolos para IoT.
Y él nos pregunta si los nuevos dispositivos ya tienen algún tipo de protocolo implementado. Ok, la respuesta es precisamente lo que yo les mencionaba, que el reto no es que falten protocolos, el reto es que falta una estandarización de protocolos. O dicho de otra manera, lo que sucede es que cada fabricante de hardware IoT o de soluciones IoT tiene un lenguaje que solo hablan ellos. Es decir, tienen una plataforma que no es abierta, es cerrada. Y eso impide que otros elementos de IoT puedan comunicarse con esas herramientas. Entonces, no es que los dispositivos nuevos no tengan protocolos, la realidad es que para que puedan solucionar, todos los dispositivos tienen sus protocolos o mecanismos de comunicación. El problema es que son cerrados y unos no se hablan con otros. Es decir, lo que fabrica Apple no se habla con lo que fabrica Google. Lo que fabrica Philips no se habla con lo que fabrica Siemens. Entonces ahí es donde está el reto, que son protocolos cerrados de comunicación. La idea es que se pueda estandarizar para que, independiente del fabricante, puedan interactuar un dispositivo IoT marca Siemens con uno marca Apple o con uno marca Siemens, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Pues David, no tenemos más preguntas por ahora. Estefanía Gallego nos está pidiendo el enlace vía de Facebook para repetirlo. Claro que sí, ya te lo compartimos. Igual en nuestros canales de redes sociales está este enlace. Y esta misma noche o mañana a primera hora queda montado en nuestro canal de YouTube. Y lo puedes ver, acceder a él para repetir esta charla a través de nuestra página web. Ahora entonces le doy la palabra pues David, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Yuri, el equipo de Cable and Wireless, te agradezco, David, pues, por tu tiempo, por esta charla que ha sido tan fructífera y que la gente ha estado muy, muy contenta y en verdad muchas gracias por haber aterrizado un tema que a veces es tan elevado y tan técnico a un lenguaje mucho más, como diríamos los que son los comunicadores, como mucho más, menos técnico y mucho más humano. Mil gracias y le doy la palabra a Yuri Castellanos, quien trabaja con nosotros en toda nuestra parte del convenio que tenemos con Cable and Wireless desde Rumbo, para que nos cuente un poco más sobre estas soluciones que ustedes tienen en Cable and Wireless. Y pues Yuri, adelante y también muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a coordinar todo este webinar. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los que están acompañándonos esta noche en este webinar. La idea, pues, como lo dijo Juan, sí era pues hablar y aclarar un poco acerca de los temas y hablarlos en un idioma pues muy castellano para que todos comprendamos acerca de, pues, de lo que se viene en esta época. Pues por nuestro lado, Cable and Wireless, como aliado de negocio, nosotros somos una compañía presente en más de 40 países de América Latina y el Caribe. Contamos con 7 data centers en toda la región. Esto pues nos genera más escalabilidad, seguridad, confianza y flexibilidad para entregar unas soluciones empresariales robustas y a la vanguardia en todo lo que hablaba David en cuanto a temas de seguridad, de desarrollos de inteligencia artificial, Internet de las cosas. Somos proveedores de los cables submarinos que traen el Internet hacia Colombia. Somos los dueños de 4 cables submarinos. Entonces nuestra trayectoria en la parte de conectividad pues es bastante grande y amplia, y en temas también de IaaS, que son servidores en la nube, y otros servicios como lo es telefonía IP, como lo es servidores en la nube, backup en la nube, colaboración. Entonces nuestro portafolio es un portafolio bastante integral y pensado no solo en las grandes empresas, sino también en las empresas pequeñas y pyme. Estamos a la vanguardia acerca de todo el tema de seguridad. Cualquier duda, con Juan nos pueden estar contactando por medio de Rumbo. Estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos
por asistir a este webinar. Pues quedamos atentos a cualquier otra inquietud que tengan. Gracias, gracias Yuri, y gracias a Cable & Wireless, a David, también al equipo de Rumbo, pues a María Clara Sánchez, nuestra coordinadora de proyectos, a Pablo, desde nuestra parte de comunicaciones, y pues les agradezco a todos por haberse conectado a este webinar. Ha sido muy interesante y pues en verdad para nosotros es gratificante saber que en todo este tiempo de pandemia, en todo este tiempo en el que estamos viviendo, pues desde Rumbo hemos generado estos espacios de formación y de interacción para asociados, para ciudadanos del común, y para que digamos que se formen. Como siempre, si quieren más información sobre todos nuestros webinars, entran a nuestra sección de eventos en la página web, eventos.rumbo.edu.co. También Yuri les decía que cualquier cosa, si alguna universidad, algún aliado de Rumbo quiere acceder o está interesado en acceder al convenio que tenemos con Cable & Wireless, me pueden escribir a mi correo electrónico, que es dirección.ejecutiva@rumbo.edu.co. Y aprovecho también este momento para invitarlos a nuestro próximo webinar, que va a ser el 4 de junio, el jueves 4 de junio, en el que hemos denominado este webinar "Llegó el momento de la fortaleza mental". Este también pues será un webinar gratuito como todos los nuestros. Y tendremos un invitado súper chévere que se llama Andrés Gallo, que es el gerente de innovación de Scandia Latinoamérica o Scandia Latam. Y los invito a inscribirse en nuestra página web, eventos.rumbo.edu.co. Recuerden que mañana a primera hora también pueden visualizar este webinar en YouTube, y en la sección de noticias de nuestra página web lo tendremos enlazado para que puedan verlo. Si se perdieron de algún dato, si quieren repetirlo, ahí va a estar enlazado. A todos los que se conectaron por Facebook, a los que estaban a través de Zoom, y a los que lo van a repetir, pues muchas gracias por verse este contenido tan valioso que hoy, de la mano de nuestro aliado Cable & Wireless, les hemos presentado. Muchas gracias y buena noche.